cordiales. Espero hayan tenido un buen inicio de año. Bien, ya tiene rato que no subía nada en este canal, y como aún estamos iniciando el año, es importante recordar que otros eventos han tenido aniversarios durante los primeros meses. El domingo 13 de enero se cumplió un año del desastre del Costa Concordia, ese crucero italiano que encalló cerca de las costas de Giglio Porto, cuando supuestamente inició una travesía de una semana por todo el mar Mediterráneo. Como el buque se inclinó hacia un lado, los procedimientos de evacuación se volvieron complicados. La gente adentro tuvo que ingeniárseles para no terminar atrapados en este barco inclinado, y lucharon para encontrar la manera de salvar sus vidas. Para conmemorar el primer aniversario de este evento, he decidido reseñar la película sobre un desastroso naufragio de un lujoso navío en el Océano Atlántico, cuando va de su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York. No, eso no. En espíritu de que el desastre del Costa Concordia ocurrió a principios de enero, lo más ideal es reseñar una película donde el desastre ocurre en Año Nuevo. Ah, hay que darle la vuelta. Bien, Poseidón. Pero antes, para los que no estén familiarizados, después del éxito crítico y comercial de Aeropuerto, en 1972 la 20th Century Fox realizó la película considerada el padre del género desastre, La aventura del Poseidón, estelarizada por Jim Hackman, Ernest Borgnine, Stella Stevens, Shelley Winters, Carol Linley, Red Bottom. entre otras grandes figuras. Este filme trata cómo un lujoso transatlántico se vuelca en medio del océano por un inesperado acontecimiento, y cómo este grupo de personas debe escapar del peligro y buscar una manera de salir. La aventura del Poseidón es la adaptación de la novela homónima de Paul Gallico, inspirada en un evento ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. In 1942, the Queen Mary was packed with American troops headed for Europe when it was hit by a freak wave. According to one report, if the ship had lifted just 5 more inches, it would have capsized. El filme original fue recibido con gran aclamo. The Poseidon Adventure was the top-grossing movie of 1973, with a box office take of over $84 million in its first year. Y en 1973 obtuvo el premio de la Academia por Mejor Canción. There's got to be a morning after if we can hold on through the night. Premio especial de efectos visuales, además de Globo de Oro por Mejor Actriz de Reparto, entre otros varios premios y nominaciones. Con el avance de la tecnología de efectos digitales, en 2006 la Warner Bros. Realizó un remake, Poseidón. A diferencia de su predecesor, recibió críticas mixtas y no muy buen desempeño en taquilla, pero logró efectos visuales tan detallados que le valieron una nominación en la categoría de efectos visuales en la 69 entrega de los premios de la Academia. Además que se dice sostiene el récord Guinness de la película con el uso más realista y detallado de imágenes generadas por computadora, o CGI como los llaman en inglés. Muchos han hablado de este film en cuanto a trama y desarrollo de personajes, y suele compararse desfavorablemente con la versión original. Pero, ¿qué hay de la descripción del naufragio? ¿Estos efectos muestran algo de realidad? Habría que averiguarlo. No obstante, antes de poder iniciar, y como lo utilizarán bastante durante la película, es importante poder orientarnos en el barco. Entonces, proa, parte delantera de un buque. Babor, izquierda del buque mirando hacia proa. Estribor, derecha del buque mirando hacia proa. Popa es la parte trasera de un buque. Y algunos componentes. Hélices de proa son dispositivos de propulsión transversal montados en la proa del buque, para que sean más fáciles de maniobrar. Estas suelen tener una cobertura, ya que sin ellas el rendimiento del navío se vería drásticamente reducido y consumiría más combustible. Las naves grandes necesitan las cubiertas para aumentar eficacia. Estabilizadores. Son aletas montadas debajo de la línea de flotación a ambos lados del barco. Se parecen a las alas de un avión. Controlan el balanceo del navío. Tanques de lastre.
Compartimientos del barco diseñados para retener agua que obtienen directamente del entorno acuoso, en este caso del mar, mediante el uso de bombas. Dispositivos de medición emiten señales inalámbricas que interpretan los niveles de llenado y miden la cantidad de agua necesaria. Estos depósitos se llenan para añadir peso a la nave y mejorar su estabilidad, por ejemplo, en un mar agitado. Dicho esto, veamos si la ciencia e ingeniería en Poseidón están a la altura de los grandes efectos visuales. Entonces, comencemos. Recuerden que yo estoy aquí solo para reseñar la ciencia y no narrar la película de principio a fin. Ya ustedes la han visto y saben de qué se trata. Luego de los créditos iniciales, en los siguientes 10 minutos conocemos a cada uno de los protagonistas. Dylan, un apostador profesional. Robert Ramsey, exalcalde de Nueva York y exbombero. Su hija Jennifer y su novio Chris, que no encuentran la forma de informarle a Ramsey sobre su reciente compromiso. Vemos a Maggie, una madre soltera que viaja con su hijo Connor. A Elena, una polizonte que va a ver a su hermano enfermo en Nueva York. Y finalmente vemos a Nelson, un arquitecto con el corazón recientemente roto. Algunos de estos personajes comienzan a interactuar en la noche del 31 de diciembre y se les da el deseo de un feliz año nuevo. Otros personajes tienen papeles menores y solo aparecen brevemente cuando las cosas se pongan feas. Todo parece estar en orden hasta que el navío inesperadamente es embestido por una monstruosa ola en medio del océano Atlántico. Después de ello, todo se convierte en una desesperada carrera por escapar hacia la superficie y salvar la vida, no sin algunas bajas en el trayecto. Antes que esto ocurra, una de las primeras cosas percibidas como error es cuando Nelson utiliza su teléfono celular, aparentemente con recepción, en medio del océano. Aunque efectivamente esto no sería posible con un aparato convencional, es posible si el barco está equipado con un sistema de picocell. Esto básicamente es un sistema de transmisión de corto alcance vinculado a la antena de radio principal del buque, con lo que sí es posible hacer una transmisión que viaje varias decenas o incluso cientos de kilómetros en medio del océano. Sus tarifas de roaming seguramente son astronómicas. Aunque esto no parece ser un problema para él, tomando en cuenta que en la cena ordenó un vino de $5,000 la botella. Carpe diem, my friend. Carpe diem. Durante la celebración de Año Nuevo, los oficiales en el puente notan una enorme ola a menos de 1 kilómetro de distancia, dirigiéndose hacia el barco. Desesperadamente hacen un fútil intento para escapar de la ola, pero está demasiado cerca y el impacto contra el navío lo voltea como si fuera un bote de papel. Bien, como les comentaba al principio, las olas de este tipo son reales. Se les denomina olas extremas y representan un peligro verdadero incluso para los grandes barcos transoceánicos. A rogue wave is a wind-generated wave. It's like the classic ocean waves that we're used to, but it's just much bigger. These great waves would suddenly emerge out of the ocean, can break the back of an oil tanker. The most common theories involve the piling up of multiple ocean swells. La existencia de estas olas se consideraba solo anécdotas, pero en 1995 se detectó con instrumentos de medición la primera ola extrema en la plataforma Draupner, en el Mar del Norte frente a las costas de Noruega. Por haber ocurrido el 1 de enero, es conocida como la ola de Año Nuevo, y en 2013 cumple 18 años de aquel evento. Brindo por eso. El error en la aventura del Poseidón es que la ola es provocada por un temblor subacuático, y el tsunami ocasionado es lo que golpea al navío. But don't cancel your cruise just yet. If a tsunami strikes, you'd actually be safer out at sea. It's not until the colossal mass of water approaches shore, where the ocean becomes shallower, that the wave suddenly rises up. Las olas extremas, a diferencia de los tsunamis, son fenómenos locales. No son tan amplias, no viajan grandes distancias antes de deshacerse. Colapsan sobre su propio peso cuando son muy grandes. Pero, cuando ocurren son bastante peligrosas para cualquier cosa que esté en su camino, así sea un navío o cualquier otra estructura hecha por el hombre. They think that they may be the cause of ships just disappearing and large ships disappearing, which happens every year. Un punto a favor para Poseidón es que la causa de la ola extrema no es claramente explicada. Bueno, habrá varios errores durante la escena de zozobra. Estos varían desde continuidad hasta errores fácticos y una que otra equivocación reveladora. Fáctico: a pesar del enorme volumen de la ola extrema y la cantidad de agua que está acumulando, el barco permanece en su posición sin ser afectado hasta que la ola lo impacta.
En realidad habría sido succionado hacia la ola antes de recibir todo el golpe. Aunque por razones de presupuesto no se pudo generar ese visual en 1972, la aventura del Poseidón correctamente describe el efecto de ser atrapados por la ola al gradualmente inclinarse antes de recibir todo el impacto. Hay una toma de una piscina interna donde una ola producida por la inclinación barre con todos ahí dentro. Aunque es por efecto dramático, esto es imposible. Hay 3 errores en esta toma, 2 equivocaciones reveladoras y uno fáctico. El error fáctico es la ola. No estoy diciendo que sea CGI. Tanto el agua como la ola son reales. La toma se filmó en un tanque frente a una pantalla verde y los detalles fueron añadidos con ordenador. Cuando hay agua confinada en algún espacio y la superficie se inclina, toda el agua tiende a ir hacia donde la inclinación es menor. La primera equivocación reveladora es que el resto del agua no recibe el efecto de la inclinación sino hasta que se engulida por la ola. Y la otra equivocación, les comenté que se filmó frente a una pantalla verde para agregar el escenario. En el fondo se ven mesas y sillas arrastradas por la inclinación. Aún así, las pequeñas cubetas mucho más livianas y aparentemente vacías no se mueven sino hasta que son tocadas por el agua. En el Costa Concordia, una inclinación menor ya mostraba sus efectos en artículos pequeños. Recuerden que en esta toma, tanto el agua como la ola son reales. Se filmó en horizontal y posteriormente se inclinó. En continuidad, en el salón principal vemos cómo todos caen por la inclinación. Más adelante el barco está de lado, hacia babor, en ese momento es el suelo y la pared de estribor es el techo. Aún así adentro se ve todo cayendo en el techo, que se ha convertido en el suelo. Esto no ocurrirá sino hasta un poco más adelante. El error fáctico viene después. Una vez que el barco está volteado, mesas, sillas, personas, platos y demás están dispersos por todo el salón. Esta dispersión podría ser posible en las paredes cuando todo el barco estaba medio volteado. Y cuando finalmente terminó totalmente volteado, por gravedad la mayoría de las cosas quedarían apiladas y no uniformemente distribuidas en el techo ahora en el suelo. Quizás solo los globos estarían dispersos. Después de eso vemos a varios personajes desesperados buscando una forma de ponerse a salvo. En el salón principal, el capitán intenta calmar a la gente, diciéndoles que estarán a salvo y que la ayuda está en camino. Do yourself a favor. Follow the directions of my officers and stay calm. No obstante, Dylan y los otros protagonistas consideran que su mejor oportunidad para sobrevivir es ir hacia el casco, que ahora es arriba. Luego de atravesar un laberinto flamero, todos pasan a salvo al siguiente nivel. Bueno, casi todos. Mientras tanto, en la discoteca, Chris tiene una pierna atrapada en una viga. Jennifer encuentra a Elena. Ambas unen esfuerzos y finalmente logran sacarlo. Eventualmente son encontrados por el grupo de Dylan. Chris podría tener la pierna rota o algún tipo de lesión. Luego de revisarlo, ¿cuál es la solución? Ponerlo en curita. Y son muy interesantes todas las pruebas que realiza posteriormente. Bien, ahora este segmento lo llamaré ¿cuántos errores pueden encontrar en la siguiente escena? Well, I figure this door is the way up. Hey, easy there, Fireball. Yeah, Robert, that door is extremely hot. But it's our only choice here. What do you think? Let's give it a shot. I'm hoping it was a flash fire, but this whole area could be superheated still, right? You two run a sub? I wouldn't call it touring. Yo. Si la puerta está tan caliente como para que el agua hierva inmediatamente al tocarla, entonces no podrían estar tan cerca sin sentir el calor. Antes de abrir la puerta caliente, Robert Ramsey, que solía ser bombero, ni siquiera comprueba si el extintor funciona. ¿Qué tal si las sacudidas del barco dañaron la boquilla de expulsión? También se ve que se quedó dormido durante la explicación del humo de efecto reverso, o backdraft. En un incendio, el backdraft es un evento explosivo resultante de la rápida reintroducción de oxígeno en un ambiente carente de este. Si no hay ventilación, los gases producto de la combustión se encuentran por encima de la temperatura de ignición, y reintroducir oxígeno reiniciaría violentamente dicha combustión. Bien, en las siguientes secuencias hay varios errores, así que primero diré las secuencias y después los errores. Al llegar al vestíbulo, la mitad de los personajes cruzan por un puente temporal. Un generador cae y bloquea el camino para el resto. Dylan improvisa un recorrido tirolesa para que los demás puedan cruzar. El agua comienza a aumentar su nivel e inunda las habitaciones,
Los personajes suben por un ducto reforzado de aire y llegan al tanque de lastre, el cual es la única salida, pero deben inundarlo para que las puertas de acceso se abran. Los errores son: luego que el generador cae, mucho combustible, creo que es diésel, se precipita y prende fuego al contacto con el agua. ¡Qué locura!, ¿no? En realidad se prende con algunas chispas que caen del techo. En Cazadores de Mitos se probó algo parecido. 3 fuels will make up the samples for this first test, and gasoline, diesel, and jet fuel are the most likely culprits to be found causing a conflagration in an action movie. Diesel's next. But despite liberally applying the blowtorch, it doesn't want to go up in flames. It only lights when it gets mystified. Jet fuel in 3, 2, 1. And just like the diesel, jet fuel does anything but rocket along the track. The reason that diesel fuel and jet fuel don't burn on the ground is that they're not aerosolized. They need to be mixed in with the air in a vapor or a mist for them to burn effectively. Y si es gasolina, solo ardería hasta tocar directamente el fuego, aunque sería sumamente improbable, y la humedad en el salón lo haría aún más difícil. Para la escena se utilizó gas propano. Dylan sí que es un temerario, salta al agua en llamas sin saber cuál es la profundidad, con riesgo de prenderse fuego o de golpear algo y fracturarse en el mejor de los casos. Realmente ese método de cruzar sería factible, ya que para empezar el combustible no ardería. Respecto a los tanques de lastre, una noción muy difundida es esta: los tanques de lastre tienen agujeros en la parte baja del casco para permitir la entrada del agua, pero como el barco está volteado y no totalmente sumergido, entonces el agua no podría fluir. La corrección es: el barco se ha inundado hacia la popa, y para ese momento ya está totalmente sumergida. Si ellos están en un tanque de ese lado, es posible que el agua sí logre entrar e inundar la cámara. Respecto a la presión para abrir las puertas y a dónde va el aire contenido si en posición normal sus salidas son hacia arriba, la respuesta es: quizá la señal que no se difumina bien por toda el agua acumulada es interpretada como presión en los sensores del tanque, y tal vez con las sacudidas las puertas milagrosamente se han dañado favorablemente y no necesitan tanta presión para funcionar. Aún así, en la realidad, si no hay intervención divina, el resultado más probable sería exactamente lo que dijo Elena. Finalmente logran salir, y mientras los personajes se toman un descanso, mencionaré varios errores misceláneos, en su mayoría equivocaciones reveladoras, aunque también hay un par de errores fácticos. En varias escenas del agua inundando las habitaciones, ductos y pasillos, se ve sumamente transparente, a pesar de que es agua de mar. Realmente, aun cuando no fluya a las grandes velocidades y volúmenes que vemos, el agua de mar suele producir mucha espuma debido a la sal que contiene. Además, estaría mezclada con diésel, basura y quién sabe qué otras cosas. Y a pesar de que pasan tanto tiempo bajo el agua, los personajes seguramente poseen membranas nictitantes que protegen sus ojos del daño externo como la irritación por sal. De hecho, esto es irónico, porque los actores desarrollaron leves infecciones en los ojos por las frecuentes inmersiones que debían realizar para cada toma, a pesar que el agua estaba limpia. En su recorrido de escape no viajan a ciegas, porque frecuentemente encuentran planos que indican su posición en el barco y a dónde deben ir. Es curioso que aún en un barco volteado, todos se encuentran a la altura de los ojos. Para algunos incluso tienen que agacharse. Entonces, en la posición normal del barco, estos planos no serían muy prácticos de realizar, ya que estarían muy altos. Quisiera saber qué tipo de fijador está usando Jennifer. Su cabello no queda desarreglado, sino hasta la escena de los tanques de lastre. Mientras las otras dos mujeres lo tienen hecho un desastre, no mucho tiempo después de la escena de zozobra. A pesar de las constantes explosiones, fugas de combustible, generadores cayendo y el hecho de que el barco está totalmente volteado, la corriente eléctrica continúa funcionando y la mayoría de los sistemas operan con normalidad. En el Concordia, unos cuantos minutos después de impactar el arrecife, se apagó todo, y fueron las luces de emergencia las que estaban funcionando. En poco más de una hora, incluso los sistemas se apagaron y los rescatistas tuvieron que utilizar cámaras de infrarrojo para encontrar el barco. Cuando todos llegan al cuarto de máquinas, hay una descompresión violenta al momento de abrir la puerta, porque las hélices de proa siguen funcionando. Por la diferencia de presión con respecto al exterior, al momento de abrir la puerta habría una descompresión violenta, incluso sin que funcionasen las hélices. Esto contribuiría a que el barco se hundiera más rápido. No obstante, con todas las explosiones, es concebible pensar que alguna de estas ha abierto alguna fisura en el casco, evitando así el aumento de presión del aire contenido y manteniéndolo similar al exterior. Después de un gran esfuerzo,
logran invertir el flujo de los propulsores, causando succión y le arrojan un tanque de acetileno para destruir el motor y lograr escapar. ¿Por qué hay un tanque de acetileno en el puerto de máquinas? Con todo el calor que se produce y materiales que hay ahí, ¿no sería un lugar poco adecuado para guardarlo? Como sea, finalmente dañan el motor. Saltan al agua y una de las balsas de la escena de volcado los estaba esperando ahí para subirse. Aparentemente con cuerdas de seguridad unidas al barco y que se sueltan cuando este se hunde para evitar ser succionadas. Sí, claro. Pero antes, el Poseidón quiere dar un reto final. Persigue a nuestros protagonistas hasta que estos logran alejarse del peligro. Cielos, los escritores de esta película debieron haber visto el episodio de los superamigos de terror en el Titanic. Un barco inundado con tanta agua no resurge, a menos que esté endemoniado. Eso, los globos del salón principal de verdad flotaban. De acuerdo. Finalmente los sobrevivientes son rescatados. Todos ellos solo tienen unos cuantos raspones, quizá lesiones o fracturas cuyas secuelas vendrían después, además de indicios de hipotermia. Bueno, esa es la gran mayoría de la ciencia e ingeniería de Poseidón. Según parece, no cumple con muchas regulaciones marítimas. No tiene estabilizadores, los tanques de láser funcionan de manera extraña, no hay botones para apagado de emergencia cerca de donde ocurre el problema, y ni hablar de la susceptibilidad de las cosas para explotar. La película original y la novela se enfocan en el desarrollo de personajes y las tensiones que crecían entre ellos. Para el remake, Wolfgang Petersen utilizó todas las herramientas con las que contaba para mostrarlo aterrador y realista y dar al público la idea de qué tipo de desastre es. Su versión mantiene el concepto original, pero descartó todo lo demás de la novela de Paul Gallico y la película de 1972, incluyendo los personajes, indicando ninguno de ellos serviría hoy en día. No obstante, podemos ver vagos homenajes a algunos de los personajes originales. Valentín, el camarero que introdujo secretamente a Elena, es como Acre, el que le muestra el camino a nuestro grupo de sobrevivientes y el primero en morir. La relación que Nelson y Elena comienzan a formar es parecida a la del señor Martin con Noni. En ambas las mujeres están solas y deben continuar, y es un nuevo compañero quien las impulsa a seguir adelante. En algunas ocasiones Ramsey es similar al reverendo Scott, esforzándose porque todos logren salvarse. Bueno, lo que se carecía de visuales en los 70 se compensaba con el desarrollo amplio de cada uno de los personajes. Antes de la catástrofe, conocemos bien a cada uno de los estelares. Por eso uno desarrolla más empatía y de verdad siente tristeza cuando alguno de ellos no logra continuar. Por su parte, la catástrofe en el remake es tan prematura que no hay tiempo suficiente para conocer a los estelares. La empatía no ha logrado desarrollarse. En ambas películas se aplica el concepto de cualquiera puede morir, pero en la aventura del Poseidón no son predecibles. En Poseidón son algo más obvias las muertes. Notablemente el sacrificio de Ramsey. Mientras los muchachos están distraídos, él decide realizar un largo buceo para apagar las hélices de proa para que todos puedan escapar. Por el diálogo previo se implicó que quien hiciera el recorrido seguramente no volvería. El interruptor de emergencia está roto y Ramsey se ahoga. Todo se ha perdido, pero después de muerto presiona el botón que revierte los motores. No es muy convincente mostrarlo como un zombie, si no es algo parecido a esto. La muerte que sí me tomó por sorpresa fue la de Elena. Luego de los tanques de lastre, es la última en ir a la superficie. Su vestido se atora con unos alambres. Al intentar zafarse, le da un ataque de pánico y se da un golpe fatal en la cabeza. Ya había comentado que la relación Nelson-Elena está basada en la de Noni y señor Martin. Uno pensaría que ambos se salvarán, pero cuando ves que Elena no lo logra, te das cuenta que quieren evitar clichés. Creo que habría sido mejor revertir estos papeles de esta forma. Elena va nadando detrás de Nelson, su vestido se atora y comienza a tener un ataque de pánico. Él lo notifica inmediatamente. Va a zafarla. Los demás notan que están tardando y van a buscarlos. Elena queda inconsciente. Nelson se golpea al intentar avanzar. Elena recibe RCP y recupera el conocimiento.
No obstante, Nelson está muy mal, y al no contar con algún equipo de primeros auxilios, él ya no lo logra. Elena llora por él y se culpa a sí misma de su muerte. Dylan la convence que no fue su culpa y que el deseo de Nelson era que se reuniera con su hermano. Después de eso, le coloca su crucifijo a Nelson, agradeciéndole lo que hizo por ella. Al menos para mí, eso hubiera sido algo más significativo, heroico y un buen homenaje a una escena de la película original. Luego el barco termina de hundirse y los sobrevivientes que quedan son rescatados. Y es aquí donde se considera la incertidumbre de lo que pasará después. Ciertamente es un final feliz para Maggie, Connor y Dylan. Ya por todo lo que han pasado juntos se implica que formarán una familia. Es un final agridulce para Jennifer. Aunque sobrevivió junto con su futuro esposo, ha perdido a su padre. Y definitivamente es un final deprimente para Nelson. Inicialmente pretendía suicidarse por ya no tener a su amante. Durante el recorrido para sobrevivir conoce a esta chica, con la que comienza a formar algún tipo de relación. Genuinamente desarrolla fuertes sentimientos hacia ella. Y de repente también eso le es arrebatado. Y si se quiere ahondar más en los finales tristes, ahora el hermano enfermo de Elena de verdad va a pensar que ella no quiso ir a verlo. Bien, ahora que terminamos, la pregunta es, ¿el remake Poseidón está a la altura de la original película La aventura del Poseidón? Movies like Poseidon may be more effect than fact. La respuesta es un no rotundo. Los visuales son impresionantes, pero no se desarrolla suficiente empatía hacia los personajes y los errores en ciencia hacen algo errático el desarrollo de la trama. En una situación real, las luces se hubiesen apagado casi de inmediato. Efectivamente, habría objetos cayendo y fugas de combustible, pero no arderían. El mayor reto de los personajes sería que viajarían a oscuras, enfrentando diversos peligros, pero si llegan al cuarto de máquinas, escapar sería pan comido. En conclusión final, si el remake fuera una combinación de los grandes efectos visuales de la década del 2000, el espíritu de la película original, y prestar atención en los detalles de realidad y ciencia, además de la nominación a efectos visuales, Poseidón podría incluso haber recibido una nominación a Mejor Película en la 79 entrega de los premios de la Academia. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado la reseña. Gracias por mirar el video. Hasta la próxima. There's got to be a morning after if we can hold on through the night. By the way, Happy New Year. Thank you, sir. Same to you.